Bien, te presento el segundo video de 7 correspondiente al tema de dinámica lineal. En este video hablaremos acerca del momento lineal, entenderemos el concepto de interacción y además el concepto de fuerza. En cuanto al momento lineal, tenemos que decir que el momento lineal es una magnitud física del tipo vectorial que está asociada a toda partícula que está en movimiento traslacional. Y este momento lineal nos va a medir el estado dinámico de la partícula. Pero es importante entender que este momento lineal está asociada a la partícula solo en el movimiento traslacional. Para poder entender la fórmula del momento lineal, tenemos que considerar el siguiente experimento. Pensemos en estos dos cuerpos, en este caso, este automóvil de masa M1 y este camión de masa M2, que quieren tumbar dos paredes idénticas, ¿no? Y acá tenemos que pensar, cuando decimos que si estas son paredes idénticas, que se necesita el mismo estado dinámico para esta pared como para esta otra, para poder tumbar estas paredes. Entonces el experimento nos muestra lo siguiente. Si queremos tumbar esta pared con un automóvil de masa M1 pequeña, lo que nosotros necesitamos para tumbar esta pared, darle al automóvil una velocidad grande. Si el automóvil tuviera una velocidad pequeña, probablemente no se podría tumbar esta pared. Pero el experimento nos muestra que, siendo este automóvil de masa muy pequeña, puede tumbar esta pared aumentando su velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ese estado dinámico de este automóvil va a ser proporcional a su velocidad. En otro experimento, en el caso del camión, que tiene una masa grande comparada a la masa del automóvil, entonces este camión necesita una velocidad pequeña para poder tumbar esta pared. Al ser su masa grande, esta masa grande compensa a la velocidad pequeña de tal manera que juntas las dos me dan el mismo estado dinámico para poder tumbar esta pared, al igual que este automóvil. Entonces, este experimento me indica que para tumbar esa pared se necesita, es proporcional a su masa, se necesita de una masa y se necesita de una velocidad. Y ese estado dinámico llega a ser proporcional a su masa y a su velocidad. Entonces, eso es todo lo que podemos nosotros concluir. El estado dinámico de ese automóvil o de ese camión o de cualquier otro cuerpo o partícula debe ser proporcional a su masa y a su velocidad, donde esta constante de proporcionalidad es igual a la 1, igual a la unidad. Este experimento ya nos permite entonces definir esta nueva magnitud física que se llama el momento lineal, denotado por P vector. Entonces decimos que un cuerpo que está en movimiento traslacional tiene un momento lineal P que es igual al producto de su masa por su velocidad. Entonces, esta es la definición del momento lineal, que se asocia a toda partícula que está en movimiento traslacional y va a ser igual a su masa por su velocidad. La unidad en el sistema internacional del momento lineal es el kilogramo metro segundo y no recibe ningún nombre especial. Veamos esta fórmula como el momento lineal es proporcional a la velocidad, porque m es el escalar. Entonces, siendo que la velocidad es un vector tangente a la trayectoria, entonces podemos concluir que el momento lineal de la partícula
también llega a ser tangente, en este caso, a la trayectoria. Esa es la característica geométrica del momento lineal, ser tangente a la trayectoria, ¿no? Bien, luego pasamos al concepto de interacción. En su definición podemos decir que la interacción se define como la influencia que tiene un cuerpo sobre otro cuerpo para cambiar su estado de movimiento, es decir, para cambiar su velocidad. A eso se le llama la interacción en el contexto de la física. Influencia que tiene un cuerpo sobre otro para hacer cambiar su velocidad. Ley de la naturaleza es que todo cuerpo que tenga masa va a generar un cambio, una interacción con otro cuerpo que va a hacer que cambie su velocidad. Ley que se cumple. Podemos mencionar, en el caso del movimiento oscilatorio, por ejemplo, que el resorte interactúa con el cuerpo, existe una interacción entre el resorte y el cuerpo para que este cuerpo tenga que moverse. El movimiento del cuerpo conectado al resorte se debe a la interacción, a la influencia que tiene el resorte sobre el cuerpo. Entonces, ya nosotros podemos concluir lo siguiente, que experimentalmente se encuentra que el movimiento de un cuerpo es el resultado de la superposición de las interacciones de los cuerpos que están a su alrededor, ¿no? Es decir, yo tengo acá este cuerpo que se está moviendo de alguna manera. Entonces, este movimiento de este cuerpo se debe a la interacción con otros cuerpos, a la influencia que van a tener los otros cuerpos sobre esta partícula. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la interacción? Primero, dice que la interacción goza del principio de superposición. Es decir, si nosotros tenemos este cuerpo de masa m, que interactúa con este otro cuerpo de masa m1. Existe una interacción entre estos dos cuerpos. Y, a su vez, este cuerpo de masa m también interactúa con este otro cuerpo de masa m2. Entonces, este principio de la superposición nos dice que la interacción total que va a experimentar este cuerpo es igual a la suma de la interacción 1 más la interacción 2. A eso se refiere el hecho de que la interacción goza la propiedad de la superposición. Segunda propiedad, esta interacción es inversamente proporcional a la distancia de separación. Es decir, si la distancia de separación de los cuerpos es pequeña, la interacción es grande. Pero si los cuerpos están separados a una gran distancia, entonces la interacción va a ser débil, pequeña. Cuando están juntos, entonces estos van a hacer que las partículas cambien en gran proporción su velocidad. Pero cuando están separadas, entonces la interacción es débil y eso va a hacer que estas partículas cambien su velocidad, pero en una proporción muy pequeña. A eso se refiere el hecho de que la interacción es inversamente proporcional a la distancia de separación de los cuerpos. Pasamos al concepto de fuerza. Entonces, tenemos que decir que la fuerza es una magnitud física del tipo vectorial, denotada por la letra F vector, que mide la intensidad de la interacción. Entonces, miren, la fuerza es la magnitud física vectorial que me va a medir el grado de interacción entre los cuerpos. Por eso muchas veces
Muchos manejan el concepto de interacción como sinónimo de fuerza, pero en realidad la fuerza es la magnitud física vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Ahora, ¿cómo mide ese grado de interacción? A través de una relación del momento lineal con el tiempo. Es decir, cuando nosotros tenemos el movimiento de esta partícula azul a través de esta trayectoria roja, vista por un observador O, podemos pensar que en el momento inicial esta partícula en este punto va a tener un momento lineal P1 tangente a la trayectoria. Y como esta partícula se mueve en un tiempo final T sub 2, esta partícula va a estar experimentando este momento lineal P sub 2, que también es tangente a la trayectoria. Entonces, en este intervalo de tiempo de T1 a T2, esta partícula ha cambiado su momento lineal de P1 a P2, que matemáticamente ese cambio se expresa por un delta de P, que es P2 menos P1. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros decimos que esta partícula ha experimentado una fuerza F. Esa fuerza F se mide como el cambio del momento lineal que experimenta la partícula en la unidad de tiempo, en un delta de t igual a 1 segundo. Cuando este intervalo de tiempo es extremadamente pequeño. Ahora, tenemos que entender que en el lenguaje ordinario, cotidiano, del diario vivir, el concepto de fuerza está relacionado con la sensación de empujón o jalón que experimentan los cuerpos. Es decir, yo tengo este cuerpo, entonces miren, yo puedo hacer esta operación, puedo empujar. Tengo el cuerpo, empujo el cuerpo y entonces digo que mis dedos están ejerciendo una fuerza sobre mi mano. O jalar quiere decir tomo los dedos de acá, de la mano, y jalo. Y entonces estoy diciendo que los dedos están realizando una fuerza sobre la mano. Eso es en el contexto del lenguaje común ordinario. Pero en el contexto de la física, nosotros tenemos que entender que la fuerza es el parámetro vectorial que mide el cambio del momento lineal que va a experimentar la partícula en la unidad de tiempo, medido en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Bien, la fuerza tiene algunas propiedades. Por ejemplo, cuando notemos que una partícula está experimentando una aceleración, es porque esa partícula está experimentando una fuerza diferente de cero. Esa es la conclusión. Veo que una partícula está acelerada, entonces decimos, esa partícula experimenta una fuerza. Si yo noto que la partícula se mueve de manera uniforme, es decir, con velocidad constante, sobre esa partícula la fuerza que está experimentando es cero. Segundo, las fuerzas se presentan por lo general en parejas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo acá este cuerpo, por ejemplo, que puede ser la Tierra, y este otro cuerpo que es el Sol. Entonces, el Sol le va a ejercer una fuerza sobre la Tierra, una fuerza gravitacional llamada FTS. Pero resulta que la Tierra también va a ejercer sobre el Sol una fuerza que se llama FST. Entonces, considerando estas dos partículas, cada una de ellas genera sobre la otra una fuerza, ¿no? Y por eso decimos que la fuerza se presenta en parejas, También tenemos que decir que la fuerza goza del principio de superposición. Es decir, que si tengo acá como objeto de estudio este cuerpo, que es la Tierra, que interactúa con la Luna, es decir, la Luna le va a ejercer esta fuerza que se llama la fuerza TL, y a su vez la Tierra interactúa con el Sol, es decir, que el Sol le ejerce una fuerza
FTS, la fuerza total que va a experimentar la Tierra va a ser la suma vectorial de la fuerza TL más la fuerza TS, que en este caso sería esta fuerza total que está cumpliendo la regla, el método del paralelogramo, ¿no? Entonces, podemos decir que cuando un cuerpo interactúa con varios cuerpos, cada uno de esos cuerpos va a ejercer una fuerza y la fuerza total que va a experimentar el cuerpo va a ser la suma de las fuerzas debida a las interacciones con el resto de las partículas que están a su alrededor. Bien, entonces con esto hemos concluido el segundo video en el cual hemos estudiado estos parámetros dinámicos, y en el siguiente video estudiaremos ya las leyes de la dinámica. Primera, segunda y la tercera ley